el 5. Y el tiempo que nos queda, tomen aire porque necesito ir al 6, ¿sí? Atención. Y salimos de esta esencia 5, metida en su mundo, que cuando abre su conciencia puede ser muy, entrega todo su saber. Me faltaba decirles algo que me divierte. ¿Cómo es un 5? Acuérdense cuando éramos estudiantes. El 5 alterado, cuando llegaba la época de examen y las profesoras nos separaban en bancos para que no nos copiáramos, el 5 alterado, cuando alguien quería ver a ver qué había escrito él, ponía el cuerpo para tapar para que nadie le pueda copiar lo que escribió. El 5 ampliado, en 5 minutos respondió la prueba y la pone cuando la maestra se va o se mueve, se lo muestra para que todos los vaguitos que están atrás se puedan copiar. Ese es el 5 ampliado, ¿me entiendes? Les encanta ayudar con lo que saben. El 5 alterado no quiere que nadie vea lo que escribió. Y a veces el 5 ampliado, nunca me olvido, son aquellos que tienen la casa llena de todos los vaguitos que le cuesta estudiar y él los ayuda a estudiar a cada uno. El 5 alterado estudia solo, no quiere juntarse con nadie porque le hace perder el tiempo. ¿Cierto? Esto es para como anécdota. Vamos a la esencia 6. ¿Cómo es alguien de esencia 6? Tomen aire. La esencia 6 tiene características muy similares al 2. La esencia 6 la definimos como la persona colaboradora. Y el ser colaboradora, o la persona que es colaborador, es alguien que siempre está atento a que las personas que la rodean o lo rodean, su ámbito de pertenencia, esté bien. Por eso el verbo atender, cuidar, acompañar, sostener, son verbos del 6. Acompañar, sostener, cuidar. La diferencia entre un 6 y un 2 es que entonces el Boy Scout para todo el mundo. Pero en cambio la esencia 6 tiene su manera amorosa de ser dentro del círculo de pertenencia que son sus amigos, su familia y sus personas con quien trabaja. La esencia 6 familiariza los vínculos. Entonces, si sos una amiga, pasás a ser como una hermana y te cuida como alguien si fueras de su familia. Naturalmente el 6, insisto, pones toda su atención a su círculo de pertenencia. Eso lo hace el 6 naturalmente. Cuando eleva mucho la conciencia, atención, cuando eleva mucho la conciencia, va a entender que la familia no se refiere solamente al círculo de pertenencia, puede hablar de la familia humana y puede lanzarse a una servicialidad a todos. Y eso es porque ya ha elevado mucho la conciencia. Pero su clave fundamental es ese territorio afectivo en el que se mueve y le da seguridad. Porque la impronta clave de esta esencia es que todos tenemos miedos, pero el 6 los pone delante. Esa es la característica básica. La persona de esencia 6, por su naturaleza, naturalmente observa los miedos que tiene. Por lo cual eso le hace bien o mal. A ver, si logra ver sus miedos y no permitir que le ganen, obviamente ha superado la prueba. Pero cuando los miedos le ganan, de esta esencia que pone los miedos delante, el peligro es que esos miedos le ganen y caen la duda, la inseguridad y la indecisión. Y ahí vamos hacia la conciencia alterada. Cuando el 6 queda atrapado por sus miedos, cae en la duda, la inseguridad y la indecisión. Y entonces cuando se va alterando el 6, ya se empieza a cerrar. El 6 también tiene inteligencia emocional. Y por eso esta esencia está muy pendiente o dependiente de lo que los demás dicen sobre ella o sobre él. Y por eso la susceptibilidad es un problema de esta esencia.
porque sus propios miedos a veces lo llevan a una cierta desvalorización. Y a veces la subestimación personal es algo que termina caracterizando esta esencia si no eleva la conciencia. Por eso a veces son personas que caen en la obediencia pasiva o en la sumisión. Y caen en esos estados porque siempre están pendientes o dependientes del qué dirán los otros y de hacer lo correcto y lo que se debe hacer. Y por eso le cuesta mucho la libertad. Así como el 4 amaba la libertad, el 6, la libertad sí, pero con responsabilidad. La libertad sí, pero con responsabilidad. La esencia 6 tiene que hacer un trabajo personal. Su amorosidad que tiene para los suyos, su sentido de familia es muy fuerte, su perseverancia también es muy linda, su fidelidad, su responsabilidad son muy fuertes. Eso naturalmente lo tiene el 6, pero cuando se va alterando, empieza su misma actitud emocional, cargada de miedos, de inseguridad, o cargadas de baja autoestima, a veces aparece con actitudes reactivas, con una actitud de resentimiento, de acidez, que puede ser duro, ¿eh? Probablemente puede decir cosas muy duras porque las ha pensado mucho, pero las dice después de haberlas sufrido y torturado, y las dice de mala manera. Esta esencia puede tener resentimiento, guardándose adentro las cosas que no dice. Y por eso a veces el 6, esa mente es muy agotadora para otras esencias, no le pasa lo mismo. Cuando el 6 piensa, escuchen esto, el 6 piensa lo que va a hacer. Después consulta si lo que está pensando sobre lo que va a hacer es adecuado. Después hace lo que pensó, que consultó que era adecuado. Cuando lo hizo, está pensando si resolvió bien lo que hizo. Y después no se queda conforme con lo que hizo y piensa que podía haber hecho algo mejor. Con lo cual sufre lo que hizo. Por eso cuando el 6 piensa 10 veces más de lo que vos pensás algo, el 6 pensó 10 veces más. Y le preguntás algo, y le preguntás, ¿y a vos qué te parece? No, bien, todo bien, todo bien. Pero pensó 10 cosas, amigo. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Se lo digo ahora o se lo digo después? No, se lo voy a decir de otra manera. Hoy no es momento para decirlo, pero la verdad que no puedo pasar el día sin decírselo. ¿Pero qué va a pensar si se lo digo? A ver si se ofende si se lo digo. No, mejor se lo digo mañana. No, mejor voy a esperar hasta que él me pida. Eso decís, todo tiqui. La mente de un 6 en conciencia alterada es laberíntica. Entonces un 6 puede decirte esta frase. Hace 6 meses me dijiste algo y me quedé pensando. Y vos le preguntás, ¿pero qué te dije hace 6 meses? Yo me acuerdo, ¿eh? Estabas vestida así, estabas ahí, y vos me dijiste eso. Ahora yo quiero responder. Pero decís, bueno, ¿pero qué pasa? No, pero que yo me quedé pensando y ahora llegó el momento de decírtelo. Y a veces llora, le vienen lágrimas a los ojos y te dice a veces ofensivamente lo que guardó. Tú decís, ¿por qué perdiste tanto tiempo? ¿Por qué no me lo dijiste en el momento? El 6 tiene que decir lo que piensa en el momento. Y ahí está elevando la conciencia. Cuando no se guarda cosas y se tortura adentro. Cuando lo dice. Pero con el miedo a decirlo inadecuadamente. O el miedo a que no le entiendan. O no saber decirlo. O que pueda provocar esto o aquello. Mejor me callo. Cuando el 6 no termina de expresar lo que realmente piensa, repito, pasa a un estado de pasividad o de cumplimiento. No digo nada, hago lo que hay que hacer y aguanto. Y cuando el 6 termina aguantando y guardando cosas y no diciendo lo que piensa, empieza a tener un resentimiento y una cosa que se va acidificando. Y los mismos miedos les hacen tener peligro si no eleva la conciencia. Y entonces ya piensa en todo lo que puede pasar. Una madre 6 te va a decir, mirá Roberto,
Yo hasta los 12 años era mi nena. Pero después que creció y llegó a la adolescencia, ya empecé a sufrir, porque ahora tenía que dejarla ir. Y cada vez que se va de casa pongo una velita a la Virgen porque ya pienso todo lo que le puede pasar. Y nadie se da cuenta todo lo que le puede pasar. Y yo leo los diarios. Mira, la verdad no leo casi nada. Porque cuando agarro y leo, ya empieza a pensar todo lo que le puede pasar a mi nena cuando se va. Y entonces hace la lista de peligros que pueden pasar. Y una madre 6 piedosa puede contagiarle los miedos. Le dice a la hija, mira, te puede pasar esto. La pobre ni se le ocurrió que podía pasarle todo eso. La madre 6 ya larga todo lo que puede pasar. Con lo cual la propia hija o hijo empiezan a sufrir a la madre. No me digas nada, porque si me lo decís, ya tengo miedo que me pase. El 6, si no avanza, contagia los miedos. Y si contagia los miedos, puede ser terrible. En el proceso educativo puede ser terrible. Ahora bien, el 6 por naturaleza ama la palabra seguridad. De hecho, esa palabra es clave para el 6. Y tiene pánico a los cambios que puedan producir inseguridad. El miedo más fuerte del 6 es el miedo al cambio. Por eso puede estar 30 años en un trabajo que no le gusta demasiado, pero puede estar 30 años ahí porque le da seguridad. Es el empleado que está toda la vida en esa empresa, o la que se dedica a lo mismo todo el tiempo, por su seguridad, por la seguridad. Es tan así el 6, ahora voy a la conciencia ampliada, pero para que me entiendan, porque me divierte ver esto, atención. Una mujer 6 me dice, Roberto, porque todos 6 es austero, son gasoleros, ahora el gasoil se le comprará, pero en una época el gasoil era barato. Entonces, ¿qué pasaba? El 6 siempre gasta lo mismo. Y si compra algo es para la familia, o para los hijos, o para la madre o el padre. No gasta cosas para ella, o para él. Siempre piensa en plural y piensa en qué puede compartir. Y por eso le cuesta gastar en ella o en él. De hecho, la esencia 6 siempre sabe, como hay tantos peligros, que es conveniente tener en algún lado de la casa guardar plata. Porque siempre puede pasar algo. Entonces vos, esos pesitos, que si pasa algo puedo recurrir y los tengo, ¿sí? Pero si es muy 6, escuchen esto, muy 6, va a tener un lugar donde tiene todo el dinero más que juntó, en dólares escondidos dentro de algún lado, ¿sí? Pero como sabe que van a entrar ladrones, porque van a entrar, yo sé que van a entrar, yo sé que van a venir, tiene otro lugar escondido donde tiene poquita plata, pero esa plata, pues si llega a entrar y me quieren violar a mi hija o a mí, les digo dónde está esa plata, que hay un poco y ya se van. Lo otro lo tengo, entonces tiene 2 lugares donde esconde plata, ¿me entiendes? Porque sabe que van a entrar los ladrones, pues yo sé que van a llegar. Entonces fíjense cómo el 6 ya es previsor de todo lo peligro que puede pasar. ¿Qué pasa cuando va elevando la conciencia en esencia? Cuando va elevando la conciencia, no deja que los miedos la gobiernen y empieza a tener una autoestima fuerte. Y cuando empieza a tener una autoestima fuerte, dice lo que piensa. Nunca lo va a decir ofensivamente cuando lo dice inicialmente. Si se lo guarda, después lo va a decir inadecuadamente. Pero cuando la persona eleva la conciencia y tiene autoestima, no va a tener una obediencia pasiva. Cuando algo no le gusta o no le parece, lo va a decir. No por obediencia a la autoridad me callo, no, esto lo voy a decir. Y ya tiene pensamiento propio y no vive diciendo lo que el otro dice porque es la autoridad. No. Cuando va elevando la conciencia, sale del cumplimiento y pasa al compromiso. Y ya realmente hace lo que hace porque cree que lo tiene que hacer. Entonces, el 6 naturalmente es muy leal con nosotros. Pero cuando eleva más la conciencia y llega a la conciencia ampliada, el 6 es leal consigo mismo. No va a hacer o decir cosas que tiene que decir o hacer porque le dicen o porque la autoridad o por lo que fuera.
sale de la obediencia pasiva. Y puede ser obediente, pero porque lo decidió él o ella. Entonces es cuando el 6 se elevó la conciencia, comprometida con lo que hace, decidida de sí misma de lo que hace, ya no se maneja por la susceptibilidad, ya sabe que el otro puede pensar de una manera o la otra, pero no está pendiente de lo que el otro dice. Y tiene una tranquilidad interior, porque ahora sí tiene una firmeza propia, una autoridad propia. Ahora mi experiencia con esta esencia es que para lograr ese trabajo interior de esencia 6, normalmente acude a la psicología o a la espiritualidad como caminos de autoconocimiento o de poder encontrar en lo espiritual la fuerza que necesitan para sentirse seguras en la vida. Así que el 70% de las personas de esencia 6 son personas que tienen una espiritualidad o religiosidad. A veces el 6 no elige ese camino, pero ama la psicología. Entonces estudian psicología o estudian psicopedagogía o estudian coaching o counseling o temas que tienen que ver con el autoconocimiento. De hecho, a las personas 6 les encanta el enneagrama porque les ayuda a comprenderse. Pero si después avanzan, aplican ese conocimiento en ellas y en las otras personas y lo enseñan. Enseñan el enneagrama o el counseling o coaching o psicopedagogía o psicología. Mi hija 6, con sus 29 años, es psicóloga infantil dedicada a niños autistas o niños con dificultades de distinto tipo de autismo. Entonces, hay una vocación natural por querer comprenderme y por eso todo lo que es autoayuda al 6 le encanta. Entonces eso es porque le da seguridad y le da fuerza. También hacen carreras universitarias si pueden, obviamente. Y como les dije, la espiritualidad siempre es algo que al 6 lo conforta mucho. Sí, es un 6 espiritual, obviamente. Pero el gran secreto es que cuando llegó a la conciencia ampliada, hay una autoestima fuerte. E incluso cuando llega a la conciencia ampliada, rompe las fronteras. Y ya no se queda en el círculo de pertenencia. Y empieza a asistir a otras personas. Y empieza a poner toda esa actitud de colaboración con muchas más personas. Ahí estamos en la conciencia ampliada. Entonces pasamos de una persona 6 que está en una conciencia alterada, que se queda en el cumplimiento, en la obediencia pasiva, en la baja autoestima, en tratar de hacer todo lo correcto porque así tiene que ser. Lentamente llega a la conciencia integrada, es una persona comprometida, leal consigo mismo, dice lo que piensa, y cuando llega a la conciencia ampliada, es una persona comprometida a ideales de vida que tienen que ver con lo espiritual o tienen que ver con la solidaridad o el bien de otros, y se compromete desde ese lugar sirviendo a un ideal o alguna causa mayor, de solidaridad o de ecología o de lo que fuera. Pero normalmente la diferencia más fuerte es que la esencia 2 normalmente no le tiene miedo al protagonismo. No es que si está en conciencia ampliada, el 2 no busca el protagonismo. No le cuesta tanto. En cambio, la esencia 6 no le gusta el protagonismo. Prefiere estar al lado de alguien y se siente cómodo quedándose en ese lugar. Si alguno vio la película El Señor de los Anillos, en esa película Frodo es el protagonista de llevar ese anillo al lugar donde pueda ser destruido, y Sam es su amigo leal que lo acompaña en todo ese viaje, y él, gracias a Sam, logra el objetivo que tiene. En la película, Sancho del Quijote es el 6 también. O en la película Conduciendo a Miss Daisy, ese hombre de color. O en películas donde los hombres son mujeres de color que son fieles. En África Mía, nunca me olvido de ese chiquito de color que la acompañó desde que llegó a África hasta que se fue. Las nanas en las películas norteamericanas, que son de esas mujeres de color que estaban en las casas dando su vida
en el servicio doméstico. Y mujeres y hombres 6 que dieron su vida estando al lado de personas que no les gustaban a ellas o ellos ser protagonistas. Y así en las historias de muchos héroes, si no estuviera ese 6 al lado. Pero repito, entiéndanme, el 6 no lo hace porque no quiere, sino que no es su gusto estar en ese lugar de protagonismo, pero goza profundamente de ver que la persona a la que acompaña alcanza sus metas. En las películas norteamericanas, que me da mucha bronca cuando veo esas películas donde ellos quieren ser presidentes y tienen a alguien 6 al lado que les hace todo lo que necesitan para llegar a la campaña, hasta que logran serlo, y cuando llegan se olvidan de ese 6, que sin ella o él no hubieran podido llegar. Y vos te acuerdas que lo usaron, ¿no?, a esa persona. País 4, 5 y 6. Vamos a hacer rápido. País 4. Sí, Italia y Francia son países 4. ¿Sí? Pero cuidado, nadie puede decir que todo el país, pero sí, todo el estilo de Italia y Francia son países 4. Países 5, a veces Japón tiene mucho de 5. O el estilo, el 5, no podría decirte un país así tan único de eso, ¿no? Pero quizás los países escandinavos son muy 5 también en su estilo, ¿no? Más, o tendría que buscar algún tipo de país mucho más así, solitario, cerrado, ¿no? Y países 6, no hay países 6. Yo creo que otra vez, cuando voy al interior de los pueblos hay muchos 6. Muchos 6 y muchos 2. Sobre todo 6. Sí, ¿no? Me preguntan si Australia podría pensar. No tengo conocimiento para decir si Australia es uno o el otro, ¿no? Pero sí puedo decir que en el interior de los pueblos de Sudamérica, y también del mundo entero, pero de Sudamérica, Uruguay es por 6. Uruguay tiene muchos 6. Por eso lo queremos tanto, Uruguay. No quiero con esto decir algo que sea peyorativo, por favor. Pero cada vez que yo he ido a Uruguay he sentido la calidez, la atención, el cuidado, la lealtad. Seguro que hay gente buena y mala en todos lados, ustedes me entienden. Pero si yo veo que hay algo así, Uruguay tiene ese estilo de cordialidad, amorosidad, atención, lealtad. En general, ¿me entienden? En general, por favor.